todos los que estáis aquí conmigo en este directo. Me alegro mucho de veros por aquí. Yo soy Shirane Frati, soy matrona. Vamos a hablar hoy sobre el tema de no progreso de parto y las óptimas posiciones fetales. Podéis dejarme los comentarios, ahí tenéis un botón para hacer las preguntas que queráis durante la presentación. Voy a pausar de manera por lo menos 2 veces durante la presentación para contestar las preguntas, ¿de acuerdo? Bueno, pues bienvenidos todos y vamos empezando. Voy a compartir la pantalla. A ver. ¿Dónde está? Aquí. Ok. Y yo creo que ya lo podéis ver. Bueno, pues esta clase, aquí. Esta clase vamos a hablar de óptimas posiciones fetales para un progreso de parto adecuado. Forma parte de la metodología OPF, que significa óptimas posiciones fetales, materno-fetales. Y es una clase, y os cuento un poco, que voy a dar como, no esta clase exactamente, pero voy a dar un taller de un fin de semana dentro de la formación de suelo pélvico, un máster de suelo pélvico que ofrece AMIR Fisioterapia. Así que es un poco para que conozcáis un poco más el tema o al menos el módulo que me toca a mí. Bueno, pues soy Shiran, soy matrona, trabajo tanto en atención hospitalaria como en atención primaria, trabajo con mujeres embarazadas, con padres, en preparaciones al parto, en consultas preparto y mucho, sobre todo los últimos años, trabajo ofreciendo formaciones a profesionales, tanto matrona como fisioterapeutas, como más profesiones relacionados que trabajan con mujeres embarazadas, evidentemente. Los que se queden conmigo hasta el final de esta clase van a recibir, podéis captar este código QR, lo voy a poner al final otra vez, no os preocupéis. Un PDF que os he preparado sobre los patrones de parto diferente cuando el bebé está en occipitu posterior y en occipitu anterior. ¿Cuál es la diferencia? Así que, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a ver los 3 pilares de la metodología OPF. Hablaremos un poco sobre la estática fetal. Hablaremos de las óptimas posiciones fetales, cuáles son, de los movimientos cardinales del bebé. Un poquito hablaremos de la desproporción cefalopélvica, qué significa exactamente, si es un mito o eso es verdad, y el no progreso de parto. Daremos las conclusiones y luego os pongo de nuevo el regalo del PDF. Pues empezamos. Según la SEGO, la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, los 3 componentes del parto son objeto, canal y motor. Eso fue además la primera diapositiva de la primera clase para ser matrona. Y yo miré eso y digo, uy, no lo sé. ¿La madre es un objeto? ¿El bebé es un objeto? ¿La madre es un motor? Y cuando estamos tratando las madres y los bebés desde estas definiciones, pues entonces estamos ignorando completamente las necesidades biopsicosociales, espirituales y culturales que tiene la madre en el parto. No es un motor, no es un coche que podemos abrir el capot, sacar al bebé y cerrar. Entonces, si le tratamos así, da igual la manera de nacer, ¿verdad? Porque al final es un motor. ¿Qué más da? Si es una cesárea o si es un parto vaginal. Si ha tenido una buena experiencia o ha sido muy mala. Mientras funcione el coche, el motor siga funcionando bien. Pues no es así, evidentemente. El proceso del parto, el parto no es un proceso mecánico. ¿Okay? Por eso no me gusta tanto hablar y aunque hablemos de biomecánica, no podemos tratar el parto como algo que podemos arreglar haciendo algún ejercicio, alguna técnica y venga, resolvemos, porque no es un proceso mecánico.
El parto es un proceso hormonal. El real motor del parto es el cerebro de la madre, es lo que libera las hormonas del parto, la oxitocina, las endorfinas, la adrenalina y la prolactina. Em, y todas estas hormonas están relacionadas con el bienestar de la madre. Si está estresada, si está nerviosa, si tiene miedo al parto, no va a funcionar. Y por eso el primer pilar de la metodología OPF, si yo quiero que un parto progrese, lo primero que tengo que entender que el parto es un proceso hormonal y empieza esta liberación tenemos que favorecer esta liberación de hormonas naturales desde el embarazo. ¿Okay? ¿Cómo? ¿Y cómo lo hacemos? Tanto en el embarazo y en el parto. Y cuando es el parto lo tenemos que explicar durante el embarazo para que las mujeres lo sepan cuando llegan al parto. Pues lo primero sería energía y el ambiente que le rodea a la madre. Las luces que estén apagadas, la intimidad, comer y beber durante el parto, etc. Si habéis visto parto de una gata, por ejemplo, ¿verdad? Siempre se esconden, se ponen en un lugar íntimo, lugar oscuro. Pues las gatas y las elefantas y las osas y las leonas y las humanas, todos somos mamíferas y tenemos estas necesidades para parir. Después, alternativas a la epidural. ¿Por qué? La epidural no es que sea mala, pero hay que optimizar su uso. Primero, ofrecer alternativa, porque cuando la madre pare con una epidural, hay una desconexión de cuerpo y cerebro, porque no lo siente. No hay un feedback. El cerebro no recibe la información de que la madre está de parto, porque no lo siente en su cuerpo, aunque ella lo sepa, ¿no? Es, por ejemplo, os doy un ejemplo, es cuando ves una película de miedo y te empieza a palpar el corazón y empiezas a sentir miedo y aunque tú sepas, a ver, no es real, es una película, estoy en mi casa, aún así te afecta físicamente, ¿cierto? Pues el parto es lo mismo, si yo tengo una desconexión, aunque yo sepa, yo estoy en hospital, estoy pariendo, pero no lo siento, entonces el cerebro dejará de liberar las hormonas naturales que necesita en el parto. Y finalmente ese parto, las contracciones van a bajar mucho y este parto pues va a dejar de progresar. Siguiente, comienzo espontáneo de parto. Es de suma importancia y parece que no lo entienden, porque el parto se pone de marcha cuando las hormonas están preparadas. Hay una cascada de hormonal que comienza, que empieza por el bebé, por la madurez de los pulmones de los bebés, y luego empiezan las contracciones y se pone de marcha este parto, este proceso de parto. Pero si yo estoy imponiendo el parto y estoy forzando el comienzo del parto con una inducción o una cesárea programada, entonces todas estas hormonas no se han puesto de marcha, ¿verdad? Y voy a tener un problema, que por cierto, hay una alta probabilidad de que esa inducción fracase justo por eso. Y por último, el tema de favorecer las hormonas del parto es hablar de acompañamiento continuo amoroso. Quiero, además está avalado por la evidencia científica de que si yo acompaño a la mujer de manera amorosa, no solamente estoy ahí, sino que le doy este cariño que necesita, hay mayor probabilidad de que el parto vaya bien y que progrese. Así que hemos hablado, la madre no es un motor y tenemos que favorecer esta fluidez de las hormonas naturales, pero tenemos también que hablar, ¿verdad? Ponía ahí canal de parto. Bueno, pues el canal de parto siempre lo pensamos como el canal óseo de parto, la pelvis ósea, ¿cierto? Pero eso no es suficiente porque el canal del parto está compuesto tanto por la pelvis ósea como por la pelvis blanda, los músculos, los ligamentos,
y la fascia que está relacionada con el parto, que puede ser directamente que esté en la pelvis o que no esté en la pelvis directamente, pero que afecta, ¿verdad? Por ejemplo, el psoas, ¿ok? O los, no sé, isquiotibiales. Pues no son músculos que están en la pelvis, pero sí que participan en el parto. Y es importante trabajar ambos. Así que vamos a empezar con el tema del canal óseo. El canal óseo lo trabajamos a través de las posiciones maternas. Y eso sería nuestro segundo pilar del OPF, ¿okay? De la metodología OPF. Hemos dicho, primer pilar, fluidez de las hormonas naturales. Segundo pilar, posiciones maternas. Y cuando hablo de posiciones maternas, lo ideal sería la libertad de movimiento. Las madres saben lo que tienen que hacer. Las madres se mueven cuando se les deja moverse libremente. Ahora me vais a decir, sí, pero hay muchas madres que cuando ven la cama del hospital se meten en la cama y aunque yo le diga, te puedes mover todo lo que puedas, se elige mantenerse en la cama. ¿Por qué ocurre eso? Pues también hay estudios sobre eso y eso ocurre por varias razones. Primero porque las madres quieren hacer lo que se espera de ellas y cuando ven una cama y todo lo que han oído en su vida y lo que han visto y los vídeos y la serie de televisión y lo que le ha contado la vecina es que se pare en la cama, no se imagina que se puede parir fuera de la cama o incluso estar dilatando fuera de la cama y no sale. Segundo, la cama es un símbolo. Un símbolo significa que cuando tú entras, por ejemplo, a una consulta médica y ves una silla, la silla es un símbolo, ¿tú entiendes? Nadie te tiene que decir nada, tú entiendes que te tiene que sentar encima. La cama igual, nadie le tiene que decir nada, pero cuando ella entra y lo único que ve es una cama, pues ¿qué entiende? Pues que tiene que meterse en la cama. Y tercero, que las madres también decían en varios estudios que estaban conectadas a muchos cables. Si estoy conectada al monitor y estoy conectada a la vía venosa y estoy conectada a la saturación y a la tensión, son muchos cables de una mujer que venía de su casa contenta y feliz y con su bolsita de parto que hace juego con el vestido, pues ahora se ha convertido en un momento en una paciente de la UCI. Le dan ya la bata con el culito tan sexy, con el culito al aire, ¿verdad? Y le ponen un montón de cables y ella pues no se mueve mucho. Así que le tenemos que animar a moverse y cuando las madres pues vemos que le cuesta moverse libremente y que no sabe, pues tenemos que elegir varias cosas y varias pautas para valorar la posición. Lo primero sería posiciones verticales. ¿Okay? La verticalidad es importante. Aquí os he puesto varios ejemplos de posiciones que son todas verticales, son diferentes, pero que la gravedad es muy importante en el parto. ¿Y por qué es tan importante? Voy a quitar un momento la presentación para que me veáis. Ahora creo que me veis, ¿verdad? Y por cierto, ya que he quitado la presentación, puedo ver si tenéis algunas preguntas y podéis escribirme la pregunta en el chat o en el donde pone Q y A, las preguntas y yo voy contestando. Bueno, pues vamos a ver. Esta es la pelvis. Y si yo estoy así de manera vertical, el bebé pues es como un tobogán, el sacro es como un tobogán, ¿verdad? Que dirige al bebé hacia adelante y hacia abajo. Pero si yo estoy así sobre la espalda, la cama la tengo por aquí, pues este tobogán dirige al bebé hacia arriba contra la gravedad. Hasta mis niños pequeños sabrían decir de que este tobogán no vale mucho, no funciona, no va bien. Después, también aquí cuando el sacro se abre, ¿lo veis? Se puede abrir.
y puede ampliar muchísimo el espacio inferior de la pelvis. Pero si yo tengo la mujer acostada sobre la espalda, este sacro no se puede abrir, no se mueve. ¿Y qué ocurre? Pues reducimos muchísimo el espacio que tiene. Más cosas. Por aquí también pasa la vena cava, aorta, los, pues grandes vasos sanguíneos. Y tengo, cuando está la mujer acostada sobre la espalda, el peso del bebé, de la placenta, del líquido amniótico, del mismo útero, todo encima y aplasta estos vasos sanguíneos. Y vemos después, pues, la consecuencia en la frecuencia cardíaca fetal. Y, y decimos, bueno, pues este niño se lo está pasando bien, está sufriendo y algunos corren a quirófano cuando lo único que habría que hacer quizás es sentar a la madre. ¿Qué más? Estos agujeros por aquí no son de decoración, por aquí pasa el plexo sacro, ¿verdad? Los nervios que salen. Y cuando está la mujer acostada sobre la espalda, estos nervios se aplastan y el parto duele muchísimo más. Además, el útero tiene una inclinación natural hacia adelante. Y cuando está la mujer así, pues el útero tiene que trabajar contra la gravedad y las contracciones son menos eficaces. Así que vemos realmente que no tiene ningún sentido acostar la madre sobre la espalda para parir. La verticalidad es súper importante. Voy a seguir compartiendo. No sé si hay alguna pregunta por aquí. No, ¿verdad? Bien. Ok, pues sigo compartiendo. Aquí. Bien, creo que me estáis viendo, ¿verdad? Sí. Ahí. Otra cosa que queremos cuando la mamá, cuando valoramos las posiciones maternas, aparte de tener el sacro libre, la verticalidad es tener el sacro libre. No queremos que el sacro esté bloqueado por la cama. Y aquí vemos dos ejemplos de posiciones, una en cuadrupedia, la otra está en decúbito lateral, que en ambos casos el sacro está libre, no tiene la cama bloqueando y reduciendo los diámetros internos de la pelvis. Así que eso es algo que también tenemos que valorar y buscar. Punto número 3 en valoración de posiciones maternas es tener la pelvis libre. La pelvis entera que no esté apoyada, que la madre la pueda mover libremente de un lado a otro como quisiera. También es muy importante. Y el punto número 4 sería apertura del diámetro correcto. ¿Qué significa eso? Cuando tenemos en la pelvis tanto la entrada como la salida. Vuelvo aquí. Esta sería la entrada de la pelvis, eso sería la salida de la pelvis. Y los movimientos que ocurren en la pelvis, vemos que a veces abren, ¿verdad? La entrada o la salida. No me gusta utilizar el nombre estrecho, se suele llamar estrecho superior, estrecho inferior. A mí no me gusta porque es un lenguaje que condiciona mucho a la madre. Cuando le decimos tu estrecho superior o el estrecho superior, parece que ya está estrecha. Pues no, vamos a eliminarlo. Le podemos llamar espacio superior o inferior o entrada y salida. Cuando es lo mismo con este movimiento, ¿verdad? De nutación y contranutación, se abre aquí el espacio inferior y se reduce un poco el superior y lo contrario. Las rotaciones internas y externas, la abducción, aducción, todos estos movimientos abren un espacio u otro. Y es importante abrir el espacio correcto, lo que estoy buscando. ¿Cómo sé cuál es el correcto? Pues depende de dónde se encuentra el bebé. Si el bebé aún está alto en la pelvis,
no ha descendido, no se ha encajado, voy a intentar de abrir el espacio superior. Si está abajo ya, pues voy a intentar abrir el espacio inferior. Seguimos. Aquí. Vale. Y vamos a analizar esta posición con lo que hemos dicho. Primer punto, dijimos verticalidad. Aquí, ¿es vertical sí o no? Sí, es una posición vertical. ¿Sacro libre o bloqueado? Sacro libre. Intentar contestar antes de que yo conteste. ¿Pelvis libre o pelvis bloqueada? Pues aquí tenemos pelvis libre. Eso. Y cuarto punto, cambio de los diámetros internos. Aquí no hay cambio de los diámetros internos. No hay movimiento que genere cambio dentro de los diámetros internos. Así que es para poder entender mejor esta posición. ¿Cómo podríamos cambiar estos diámetros internos? Por ejemplo, desde esta posición añadir rotación interna o rotación externa de las piernas. Pero también está bien así, tal como está. Tenemos esta posición, vamos a analizar. Verticalidad no es vertical, no es una posición vertical, pero tampoco es antigravedad. Pensar en este tobogán del sacro, aquí está de lado, este tobogán no va hacia arriba, no va contra la gravedad, pero va de lado, es una verticalidad o gravedad neutra. Siguiente punto, ¿sacro bloqueado? No, aquí el sacro no está bloqueado, está libre. Tercer punto, pelvis apoyada o pelvis libre. Pelvis apoyada, vemos que la pelvis está apoyada en la cama, la madre no la puede mover mucho. Y el cuarto punto, cambio de diámetros internos. Y aquí vemos que sí, hay cambio de diámetros internos, hay una rotación externa de la pierna superior, que eso es algo que podemos buscar o no, depende dónde se encuentra el bebé. Y vamos a analizar esta posición, que aquí la madre está en la cama, apoyada, es una posición de semi-Fowler muy frecuente durante los partos, desafortunadamente. ¿Y por qué digo desafortunadamente? Porque si la analizamos, vamos a ver lo siguiente. Verticalidad, pero no hay verticalidad, es antigravedad, es peor que la anterior. Sacro libre, no, sacro está bloqueado. Pelvis libre, no, pelvis está apoyada. Cambio de diámetros internos, tampoco. Entonces, en esta posición que tiene puntuación, si le daríamos una puntuación sería 0, ¿qué podemos esperar? ¿Cómo va a progresar bien el parto así? Pues muy complicado. Pero dijimos también que el canal del parto no es solamente el canal óseo, no solamente las posiciones maternas, sino también el canal blando del parto. Y el canal blando son los músculos, los ligamentos y la fascia que componen ese canal de parto. Así que nuestro tercer pilar sería alinear el canal del parto. ¿Por qué? Porque el canal blando es el responsable y es el que dirige la posición fetal y los movimientos cardinales del bebé. El bebé, ahora vamos a hablar de posiciones fetales y de movimientos cardinales, pero tenemos que entender que el bebé se mueve por la pelvis, por el canal blando. El que mueve el bebé, el que rote y desciende es el canal blando que puede favorecer este descenso y rotación o lo contrario, lo puede bloquear, ¿verdad? Si hay ahí algún músculo, algún ligamento que esté rígido, pues eso complica. Así que un buen funcionamiento del canal blando requiere que esté alineado. ¿Qué afecta la alineación del canal blando? ¿Por qué no va a estar alineado? Pues puede afectar la higiene postural.
Puede afectar accidentes o caídas que ha tenido la madre durante, ni siquiera durante el embarazo, incluso antes de estar embarazada, que pueden afectar. El grado de movimiento diario. A las mujeres hoy en día son muy sedentarias, no se mueven tanto y eso genera cambio. No solamente eso, sino que todos estos movimientos que hacemos de conducir son movimientos asimétricos, de llevar, poner el teléfono así con la oreja y subir un hombro para cogerlo, de llevar un bebé, cargar un bebé en una cadera, andar con tacones, cruzar las piernas, sentarse sobre el sacro en vez de sobre los isquiones. Todo eso genera cambios a nivel no, no óseo, sino muscular y de ligamentos y de fascia. Cambio a nivel de canal blando. Ese cambio, así que podemos decir que el cuerpo de la mujer está preparado para dar a luz, por supuesto que sí, pero la vida occidental no apoya el parto fisiológico. Así que si yo quiero alinear este canal blando, lo tengo que trabajar porque durante el embarazo sería lo suyo, porque la desalineación reduce el espacio que tiene el bebé y el bebé a su vez adapta su posición al espacio. Y así es como recibimos las posiciones fetales subóptimas. ¿Ok? O en palabra más así, las malas posiciones fetales, que les llamamos. No es que el bebé elija estar de nalgas y por eso la madre tenga dolor de espalda o lo que sea. Es justo lo contrario. La madre tiene algo que reduzca el espacio, que seguramente esté relacionado con el dolor de espalda que tenga, y el bebé pues se adapta al espacio que tiene. Y no le cabe la cabeza, les caben las nalgas. Eso es lo que ocurre. ¿Okay? Los bebés no eligen, los bebés se adaptan a lo que se encuentran. ¿Cómo se alinea el canal blando? Pues se alinea pues, mediante muchas cosas, muchas técnicas. Algunas son de partería tradicional, otras son de avances más modernos o de incluso otras disciplinas que hemos cogido y podemos alinear y trabajar, relajar esta musculatura, estos ligamentos para que tengan más espacio. Así que si tratamos de los tres pilares de OPF, vemos que primero el parto es un proceso hormonal, segundo el canal óseo lo trabajamos con posiciones maternas y el canal blando trabajamos con alineación. ¿Y cómo se relacionan todos estos? Se relaciona el canal blando a las hormonas y a las emociones. ¿Cómo? Pues en los movimientos cardinales del bebé, y eso es de Holistic Midwifery, de Anne Fry, que era una matrona muy famosa, escribió este libro, decía, los movimientos cardinales del bebé están influenciados por los tejidos del canal blando. Y el canal blando es sensible a la relajación o estrés de la madre. Esa es la relación entre el estado emocional y el aspecto físico del parto. Y podemos decir que un ejemplo sería el psoas. El psoas es un músculo que está muy relacionado al estado emocional. Reacciona ante el miedo, por ejemplo, ¿verdad? Cuando tenemos miedo, contraemos el psoas, contraemos el cuerpo, acercamos las rodillas al pecho. Y este músculo, si está muy tenso, complica el encajamiento del bebé, complica los movimientos cardinales del bebé en el parto. Así que vemos que está todo relacionado. El canal blando, podemos decir que el canal blando afecta los movimientos cardinales y la posición del bebé, y el canal óseo determina si esta posición va a afectar el modo de nacer.
¿ok? Porque si tengo un bebé grande y que está desflexionado, no va a nacer si la pelvis es pequeña, ¿no? Es lo que es, no es que sea pequeña, es lo que es. Pero un bebé quizás más pequeñito podría nacer en una posición que no es la óptima. Así que todo está relacionado, tanto el canal blando, el canal óseo y el estado emocional de esa mamá. Y vamos a hablar de la estática fetal y podemos ver lo siguiente. Lo voy a quitar para que me veáis de nuevo. Aquí estoy. No sé si hay alguna pregunta. De momento no. Perfecto. Ok. Pues aquí tenemos al bebé y aquí tengo la pelvis. Cuando hablo de presentación, es la parte que presenta al bebé. ¿Ok? Ese bebé presenta su cabeza, entonces es una presentación encefálica. Este bebé presenta las nalgas. Entonces es una presentación, por ejemplo, podálica. Después, cuando hablamos de situación, hablamos del eje del bebé en relación a la pelvis. Por ejemplo, este bebé está en transversa, este bebé está vertical. Este bebé, cuando está en ala, también está vertical, ¿cierto? Y así, este bebé está oblicuo. Eso sería situación. Cuando hablamos de posición, hablamos de la relación entre el bebé y la pelvis. Aquí, este es el lado izquierdo y este es el lado derecho, ¿ok? De la mamá. Entonces, aquí este bebé sería en su occipitu a la parte anterior de la pelvis. Le llamamos occipitu anterior. Aquí ya está anterior izquierda. Así que se llama occipitu izquierda anterior. Esto sería occipitu izquierda transversa porque está en transversa. Occipitu izquierda posterior. Occipitu posterior. Ahora, occipitu derecha posterior, derecha transversa, derecha anterior y de nuevo anterior. Eso se llama posición. Y cuando hablamos de actitud, actitud sería el grado de flexión de la cabeza fetal. Y eso es súper importante. Es igual cuando quiero vestir a mis niños por la mañana y ponerle la camiseta y a veces lo hacen así y le cuesta mucho más. Entonces le enseño, no, baja, mete la barbilla así y mete la camiseta por aquí, por este diámetro que es el diámetro más pequeño y es mucho más fácil, ¿verdad? Pues es lo mismo en el parto. Buscamos una actitud de flexión, tanto de la cabeza como el cuerpo del bebé, para presentar el menor diámetro posible al canal del parto. Así que todo esto, posición, presentación, situación y actitud, se llama estática fetal. ¿Okay? Seguimos, vuelvo a mi presentación. Aquí. Bien. Aquí vemos la situación, como hemos explicado, que puede ser longitudinal, transversa, oblicua. Aquí estamos viendo la presentación, que puede ser de cabeza, cefálica, o puede ser las nalgas, que sería podálica. Aquí estamos viendo la actitud del grado de flexión de la cabeza fetal, que como vemos cuando el bebé en la foto A está flexionado, ¿verdad? Flexiona la cabeza, entonces enseña o muestra el menor diámetro. Aquí esta imagen la he puesto al revés, pero podéis ver que es 9,5. Y la posición que depende del bebé en relación a la pelvis, derecha, izquierda, anterior o posterior o transversa. ¿Cuáles de ellos son las óptimas posiciones fetales? Entonces, evidentemente buscamos una situación longitudinal. No vamos a buscar ni transversa ni oblicua.
Vamos a buscar presentación cefálica. Siempre mejor que podálica, aunque también la podálica puede parir muy bien, pero nos facilita bastante más la presentación cefálica. Vamos a buscar una actitud flexionada, flexionar la cabeza. Y en relación a la posición, ¿qué vamos a buscar? ¿Qué tipo de posición? Pues vamos a ver. Tenemos que entender para eso que el diámetro presentado más grande de la cabeza tiene que coincidir con el diámetro más grande de la pelvis en la altura que se encuentra. Y creo que es quizás un poco difícil de entender. Pero cuando hablamos de espacio superior, el diámetro más grande es de un lado a otro, el transversa. Ahora os enseño con la pelvis y será más claro. ¿Ok? Así que vuelvo aquí con la pelvis. Bien. El diámetro de la cabeza fetal, el más grande, es de delante hacia atrás, el antero posterior, mucho más grande que de un lado a otro. Y podemos verlo, ¿no? De un lado a otro y de delante hacia atrás. Delante hacia atrás, un diámetro bastante más grande. Eso es. Entonces, este diámetro, el más grande de la cabeza, tiene que coincidir con el más grande de la pelvis. En la pelvis, cuando entra en la entrada de la pelvis, el diámetro más grande es de un lado a otro. Así que el bebé va a entrar de esta manera, del lado. ¿Ok? Cuando sale, el diámetro más grande es el antero posterior, sobre todo porque la pelvis se puede ir, el sacro se puede ir hacia atrás. Así que vemos que delante hacia atrás, mucho más grande que de un lado u otro. ¿Qué significa eso? Que el bebé va a tener que rotar dentro de la pelvis. Así que el bebé si entra así está bien. En izquierda transversa, izquierda anterior. Incluso si entra en anterior está bien. Y ahora, ¿es diferente si hablamos de izquierda o de derecha? Parece que no, ¿verdad? Dices, bueno, pues es lo mismo. ¿Qué más da si entra por la derecha o entra por la izquierda? Pues sí importa. Y vamos a ver por qué importa. Y eso es algo que no mucha gente sabe y conoce. Vuelvo a la presentación. Aquí. Importa si es derecha o izquierda porque el útero no es simétrico, no es no es redondo, no se parece a un globo. Tenemos un lado, que es el lado derecha, que os he puesto aquí en la presentación con la D, que es mucho más recto que el lado izquierda, que es más redondeado. ¿Ok? Eso significa que los bebés que entran por la derecha tienden a tener una actitud, ¿recordáis lo que es actitud? La flexión de la cabeza, actitud mucho más deflexionada, mucho más extensión de la cabeza y el cuerpo fetal que los bebés que entran por la izquierda, que ahí el útero es más redondo y tienden a tener una actitud más flexionada. Y por eso es importante derecha o izquierda. ¿Y por qué no es simétrico? Porque nuestro cuerpo no es simétrico. En el lado derecho no tenemos los mismos órganos que en el lado izquierdo. El hígado, el colon asciende, desciende. No es lo mismo. El corazón lo tenemos de un lado más, hacia más un lado, ¿verdad? Pues igual, eso pues al final todo afecta y lo tenemos diferente en cada lado. Así que vamos a preferir siempre el lado izquierda. Y cuando hablamos de óptimas posiciones fetales, por lo cual sería izquierda anterior, izquierda transversa, izquierda y anterior directamente. ¿Ok? La OI que veis ahí es occipitu, o sea, la cabeza, en relación a la pelvis, al ilio, al hueso ilio. Entonces le llamamos occipitu ilíaca, izquierda anterior. Occipitu ilíaca, izquierda transversa. Occipitu ilíaca anterior.
Más, por supuesto, una actitud flexionada, que es lo más importante de todo. ¿Y cuáles son los movimientos cardinales? Solemos hablar de encajamiento del bebé, descenso, flexión, una rotación interna, extensión y rotación externa. Lo voy a explicar con la pelvis para que quede más claro. Ok, me podéis decir aquí en el chat que veo que Dani dice aquí muy buena explicación, estoy atenta, me alegro un montón y me gustaría escuchar vuestro feedback, que si está claro, que si entendéis o no entendéis, si cuesta, si lo que queráis poner aquí en el chat, pues, pues lo leo, ¿vale? Así estoy atenta de cómo va. Bueno, pues vemos aquí la pelvis y el bebé. Cuando el bebé entra en la pelvis, hemos dicho entra por aquí y lo primero es, según estos movimientos cardinales, se va encajando. Quiere decir que va entrando en la pelvis menor, en la pelvis verdadera. Va pasando el espacio superior. Va encajando y va rotando. ¿Ok? Desciende, se encaja, desciende, flexiona la cabeza y el cuerpo. ¿Por qué? Porque el bebé encuentra con un cuello del útero. El cuello al principio está cerrado, entonces eso por la regla de la palanca, ¿no? Pues hace esto y el bebé flexiona tanto su cabeza como su espalda. Va entrando, va rotando, ¿ok? Y eso se llama rotación interna. Cuando llega al suelo pélvico, el suelo pélvico lo rota. Ahí está nuestro suelo pélvico en el parto. Ok. Va extendiendo su cabeza debajo de la arcada púbica. Extiende la cabeza por primera vez. Ahí está. Y llega al periné. Por fuera lo vamos a ver así. Vamos a ver al principio muy poquito y luego cada vez la madre va empujando y vemos cada vez más de la cabeza fetal hasta que nace toda la cabeza fetal. Ahora tenemos los hombros por aquí y los hombros han descendido en transversa y llegan al suelo pélvico. El suelo pélvico lo va a rotar al antero posterior, que eso es lo que hace el suelo pélvico en el parto, rota. Va a rotar, rotar al bebé, ¿ok? Y la madre empuja un poquito más y ya nacen los hombros. Esa rotación que vemos por fuera, la rotación de la cabeza, que una vez nace la cabeza, rota otra vez, se llama rotación externa. Y ya nace un hombro y luego nace el otro hombro. Ok, pues esos son los movimientos cardinales del bebé que están dirigidos prácticamente por el suelo pélvico. Vuelvo a mi presentación. Aquí. Y ahí estamos. Bien. Por eso podemos decir que el progreso del parto no es la dilatación. Una mamá que está con 5 centímetros no necesariamente es menos avanzada que la que está con 6 centímetros, porque el progreso del parto es el descenso y la rotación. El objetivo del parto no es la dilatación completa, el objetivo del parto es un bebé fuera. Para eso el bebé tiene que rotar y descender dentro de la pelvis. Puede ser que esté con 7 centímetros y el bebé alto y no ha rotado que una mamá que esté con 5 y que el bebé ya está mucho más bajo dentro de la pelvis. Tenemos que dejar de centrarnos solamente en la dilatación y en vez de preguntarnos de cuántos centímetros está para valorar el progreso del parto, tenemos que preguntar dónde está el bebé para poder valorar ese progreso del parto. Y nos fijamos mucho en la dilatación y en los tiempos de dilatación por la curva de Friedman.
La curva de Friedman, no sé si habéis oído hablar de ella, es la responsable de lo que solemos escuchar mucho de a centímetro por hora. Tiene que dilatar a un ritmo de 1 centímetro por hora. Y Friedman hizo esta curva de lo rápido que dilatan las mujeres o lo lento que dilatan las mujeres, depende de cómo lo miremos, en 1955. Y ha visto que las primíparas dilatan más lento que las multíparas, pero si nos fijamos bien en esta curva, mirar abajo son los tiempos y arriba es la dilatación. Él decía que de 3 centímetros o de 3-4 centímetros a una dilatación completa en una multípara pasa de 6 a 8 horas, o sea, realmente en 2 horas. En 2 horas la mujer termina ya el parto, eso es su media, la media que él ha encontrado. No digo que no sea verdad, en su época las mujeres eran diferentes y la asistencia al parto también era diferente. ¿Por qué? Porque en los tiempos de Friedman, las mujeres eran más jóvenes, no utilizaban la epidural para nada, apenas habían cesáreas, las mujeres trabajaban en otro tipo de trabajos también, y todo esto afecta finalmente el progreso del parto. Así que en 2014 la ACOG, la American College of Obstetricians and Gynecologists, hacían un taller, un workshop muy importante entre ellos y más organismos importantes en Estados Unidos y sacaban la conclusión que la curva de Friedman no debería ser usada como base para el manejo moderno del parto, porque es totalmente obsoleta. Y lo digo así por encima, no tenemos tiempo para entrar en exactamente entonces cuánto tiempo tenemos que dejar al parto, menos, más, cómo va todo esto, pero para que sepa que esta curva o decir a la madre tiene que dilatar a 1 centímetro por hora es obsoleto, no está basado en evidencia actual. Así que vamos a concluir todo esto y con qué tenemos que salir. Tenemos que salir que el primer pilar del OPF, el parto, y vuelvo a esto, es muy importante, es un proceso hormonal. Las madres necesitan seguridad e intimidad. Los protocolos hospitalarios deben apoyar las necesidades fisiológicas de la madre y no centrarse en sí mismos, ¿no? Quiero mucha luz porque es más cómodo para el profesional. Vale, pero es peor para la madre. En vez de centrar en el profesional, es centrar en la madre, en sus necesidades. Alternativas para la epidural, ofrecer pelota, agua, aromaterapia, movimiento, etcétera. A la madre hay muchísimas alternativas. Y la madre que lo quiera, bien, pero el mínimo tiempo necesario con la mínima dosis necesaria. Y favorecer el comienzo espontáneo del parto es de suma importancia y por supuesto el acompañamiento amoroso desde el corazón con cariño. Después, tema 2, pilar 2 del OPF, las posiciones maternas. Favorecer la libertad del movimiento, animar a adoptar posturas verticales y de pelvis libre. Y pilar 3 del OPF, la alineación. Recomendar a las embarazadas movimiento durante el embarazo, enseñar una correcta higiene postural y durante el parto tenemos muchas herramientas que son más tradicionales, muchas de ellas, algunas que son más nuevas, técnicas de trabajo corporal que pueden ayudar a esa alineación del parto. Tema de la duración. La duración del parto, según la curva de Friedman, es totalmente obsoleta. El progreso del parto es el descenso y la rotación. Les estoy poniendo así todo como resumido. Y los profesionales tienen que actuar según las actualizadas y correctas definiciones para indicar una cesárea, por ejemplo, porque el parto no progresa. Y quiero terminar con esta frase de Michelle Odent y luego os digo cómo podéis
aprender más. Si los procesos fisiológicos se entendieran mejor, los libros de texto de la obstetricia tendrían que reescribirse. Vuelvo a poner aquí el código QR para descargar un PDF que he preparado con mucho esfuerzo y mucho cariño sobre los bebés que están en posterior en comparación con los bebés que están en anterior, qué esperar en el parto de cada uno. Podéis captar este código QR y descargarlo. Y ahora os puedo decir que aquí estamos. ¿Cómo podéis aprender más? Por supuesto, yo voy a dar un taller que forma parte de un máster muy grande de suelo pélvico que va a ser de Amir Fisioterapia y podéis contactar con ellos. Podéis contactar conmigo directamente por Instagram, Shiran Efrati. Y por supuesto estoy dispuesta a contestar lo que necesitáis, lo que queráis aprender. Y listo, no sé si tenéis alguna pregunta más o algo más que queráis contar. Dice Dani, wow, he podido entender ahora cómo funciona nuestro cuerpo. Hoy en día, lamentablemente, no suelen respetar estas cosas. Muchas gracias, muy buenas clases, tus clases siempre, muy buenas tus clases siempre. Muchas gracias, Dani, y muchas gracias a todos los que habéis puesto comentarios por aquí. Gracias, bueno, no voy a leer todo, pero sí, reaprendiendo cada día de la obstetricia, totalmente. Pues sí, tenemos muchas veces que reaprender, borrar lo que hemos aprendido, aprender cosas nuevas y os invito a aprender más, a formar más en tema bueno, esto específicamente es tema de biomecánica, de OPF y por supuesto, si queréis tema de suelo pélvico más global, por supuesto, contactar con Amir Fisioterapia. Y muchas gracias por la invitación, muchas gracias a Amir Fisioterapia por invitarme a formar parte del equipo y estaremos en contacto. Un abrazo fuerte a todos. Hasta luego.